Dice así la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. A ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las Escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Puede tomar su asiento. Si por alguna razón notó que no estamos leyendo lo mismo, es porque le estuve leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Ya se lo voy a ir explicando poco a poco, pero aquí lo que quisiera que usted entendiera, lo que quisiera que usted se diera cuenta, es que usted y yo tenemos un gran privilegio, y ese gran privilegio es que tenemos de parte de Dios revelación de lo que va a suceder en el futuro, y el resto del mundo no lo tiene, no tiene esa revelación. Invito a los jóvenes, a los niños, para que pongan mucha atención, porque lo que acabamos de leer es algo muy especial que dijo el Señor Jesús. Dijo: a ustedes se les es dado que entiendan las cosas que van a suceder, pero al resto de la gente no. Y por eso yo les digo, tenemos un gran privilegio de conocer las cosas que van a suceder y de saber qué estamos viviendo en este tiempo. Y hoy tenemos delante de nosotros un tema maravilloso. Acuérdense, el tema es: estamos viviendo los últimos días. Así es que les voy a invitar a que escuchemos un canto. Este canto es del tema de hoy. Escúchelo y yo creo que Dios nos va a hablar a través de ese canto también. Escuchemos. Desde el eterno consejo divino, Cristo fue el plan del eterno amor. Antes que el mundo fuese creado, ya Dios pensaba en nuestro Redentor. Y ahora ha sido manifestado, oh maravilla de salvación. En estos días tan desesperados,
Israel fue figura y sombra, a ti te ha sido revelación. Y a los finales siglos nos cercan. Oh Iglesia, cumple tu comisión. Levanta el rostro, mira al cielo. El tiempo urge, la hora es ya. Aviva el alma, busca su rostro, que no te halle la oscuridad. Los postreros días vivimos, no hay más mañana que esperar. Ven Espíritu, llénanos siempre, Cristo vendrá. Pronto vendrá. Hermanos, hermanas, una vez más pongamos atención a la palabra de Dios. Pongamos atención a lo que estamos viviendo. Es triste tener que decir esto, pero es una realidad que el pueblo latino somos un pueblo que dejamos todo para última hora, que nos conformamos fácilmente. Creo que estamos acomplejados de lo que hicieron los conquistadores españoles con nosotros acá en América, porque vinieron con poder, nos conquistaron, nos humillaron, y como que eso se queda muy dentro de nosotros, a manera de siempre esperar que alguien vea por nosotros las cosas. Y yo les quiero decir, hermanos, que tiene que haber un espíritu de búsqueda, un espíritu de recibir algo directamente de parte de Dios y no tener que esperarlo de alguien más. Les digo por esta razón: el Evangelio entró a México, a Centroamérica y a Sudamérica por medio de los predicadores americanos más que todo. Y ellos se movían, y allá hay muchas iglesias antiguas que establecieron ellos, que edificaron ellos, de manera que por lo regular, como que los cristianos fuéramos cristianos de segunda categoría, los cristianos latinos, siempre dependiendo de otros para todo. Y yo quiero decirles, hermanos, simplemente hoy estamos aquí y estamos usando este santuario, esta iglesia que la edificaron los americanos. Ellos edificaron estas iglesias tan hermosas. Si nosotros nos conformamos con ese espíritu que a veces traemos, vamos a estar por allá en algún lugarcito, porque como que así nos sentimos bien o no podemos prosperar. Pero mire qué bendición que el Señor nos ha dado esa libertad de estar ahora en estas iglesias que a ellos les costó tanto, estas iglesias tan hermosas, y aquí estamos nosotros en este momento, de la manera que sea, es nuestra. Nosotros estamos usándola y nos estamos gozando aquí. Ojalá que tengamos esa visión siempre,
porque muchas veces nosotros mismos como iglesia estamos, no podemos, no tenemos, no se puede, y ahí estamos. Hay que tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Grábese esto. El tema es bien importante, es bien interesante. Cada cristiano, incluyendo a los predicadores, cuando leen en la Biblia la frase los últimos días o los postreros días, siempre el cristiano, comenzando por los líderes, tienen la idea de que falta mucho, como que esto es para de aquí a 100 o 200 años. Pero hermanos, hermanas, vamos a descubrir por la palabra de Dios que los últimos días comenzaron con la venida de Cristo Jesús. Fíjese bien, la venida de Cristo Jesús marcó el fin del tiempo. Y nosotros no debemos estar pensando que los últimos días están por venir y a poco que falta mucho. La palabra de Dios es clara, que estamos viviendo los últimos días desde que Cristo vino, comenzaron los últimos días. Por eso es que Cristo siempre enfatizaba que la iglesia debía estar preparada ya, no estarse preparando. Cristo dijo, en cualquier momento voy a regresar, no va a haber aviso. Simplemente estén velando y estén orando, porque en cualquier momento yo voy a aparecer. ¿Estamos entendiendo? La mayoría de los cristianos decimos que Cristo viene en cualquier momento, pero oímos acerca de los últimos días o leemos algo acerca de los últimos días y pensamos que todavía falta mucho. ¿Se recuerdan con qué escritura comenzamos? Comenzamos con Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que Cristo le está diciendo a su iglesia, que Cristo le está diciendo a sus discípulos. Grábese esto. A ustedes les es revelado lo que sucede en el reino de Dios. Ustedes tienen la revelación de las cosas espirituales y los demás no. Dice Cristo, a ustedes les hablo abiertamente, a ustedes les revelo las cosas, pero al resto de la gente no. Por eso, mi hermano, mi hermana, es importante que tomemos nuestro lugar y que entendamos que somos el pueblo del Espíritu Santo, porque somos el pueblo que nació por el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés. Por lo tanto, tenemos, como dijo el apóstol Juan, la unción del Santo. Oiga lo que dijo el apóstol Juan. El apóstol Juan dijo, ya en sus últimos años, cuando él estaba ya muy ancianito, nos reveló de parte de Dios estas cosas. Y él dijo, que nadie les diga a ustedes que van a aprender algo, porque ustedes tienen la unción del Santo. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen al Espíritu Santo en ustedes, el cual les revela todas las cosas. Entonces nosotros debemos saber en qué tiempo estamos viviendo, porque está escrito cuáles son las señales que habría para la pronta venida de Cristo Jesús. Y aquí lo que acabamos de leer en Marcos capítulo 4 es más que todo ¿quiénes somos nosotros como pueblo de Dios?
¿a qué tenemos derecho? ¿Qué recibimos por ser pueblo de Dios? Y dice, a ustedes les es revelado el reino de Dios. Ustedes tienen la revelación del reino de Dios. Ustedes no pueden estar a oscuras en el reino de Dios. Ustedes son la luz, ustedes son hijos de la luz. No tienen por qué estar siendo opacados por las tinieblas espirituales. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Quiero invitarle, venga conmigo a Hechos capítulo 2. Vamos a leer del verso 36. Ponga mucha atención. Grábese esto. Usted y yo es algo que siempre les he dicho, que siempre les he enfatizado. Que usted y yo somos un pueblo escogido. Somos escogidos individualmente. A los papás de estos niños los escogió Dios y vinieron a formar parte de la iglesia. Y todos estos niños nacieron bajo la bendición de Dios por ser hijos de los padres que le entregaron su vida a Cristo Jesús. Por eso es importante mantenernos siempre acercándolos a Dios, buscando que no se aparten de Dios, porque ya ellos traen la bendición. Y yo les digo a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, denle gracias a Dios, porque están aquí, porque no cualquiera está aquí. Están ustedes aquí, está una persona de ustedes aquí, y miles de jóvenes no están acá. Nunca piensen por qué yo estoy en la iglesia. Si mis amigos andan jugando, si mis amigos andan en el deporte, si mis amigos andan haciendo esto, nunca se quejen. ¿Por qué razón? Porque este mundo se va a terminar, esta tierra va a ser destruida. En cualquier momento Cristo viene y de ahí comienzan tribulaciones y sufrimientos para este mundo. Y solamente en 3 años y medio termina Dios con toda la humanidad. Oiga esto. Si Cristo viene hoy, le quedan solamente 3 años y medio a este mundo. 3 años y medio de sufrimiento, lo que se conoce como la gran tribulación, y al final de los 3 años y medio viene la destrucción de toda la humanidad. Por eso le digo, hermano, hermana, debemos estar preparados para irnos con Cristo. Porque cualquiera que no se vaya con Cristo se va a quedar a pasar la gran tribulación, y al final de 3 años y medio va a ser destruido con toda la humanidad. Por eso nosotros debemos darle gracias a Dios, porque tenemos esa revelación. Y yo le digo, hermano, hermana, yo no me quejo, al contrario, si Dios me da fuerzas, a mí me encanta trabajar para Dios. ¿Por qué? Porque tengo esta revelación, porque Dios me ha revelado estas cosas, que este mundo pasa, pero nosotros tenemos la voluntad de Dios y vivimos en ella. Bendito el nombre de Cristo. Ponga atención. Vamos a leer una escritura de lo que sucedió el día que el apóstol Pedro predicó el primer mensaje. Apenas Cristo había resucitado. Fíjese bien. Aquí el apóstol Pedro está predicando apenas un par de meses después que Cristo murió y resucitó. Le estoy hablando de hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años el apóstol Pedro está predicando este mensaje. Pero en este mensaje claramente le habla a la gente que puede entender de parte de Dios, porque no todos pueden entender. Fíjese bien, ahí dice lo que acabamos de leer nosotros al principio. Dice, no todos pueden tener la revelación. Unos van a tener la revelación, van a entender lo que escuchen,
y otros no. Otros van a tener que estar sin entender hasta que yo quiera, dice el Señor. Pero mire lo que dice aquí, Hechos capítulo 2, versículo 36. Ahí comenzamos. Y me voy a ir deteniendo para que entendamos lo que le quiero compartir. Dice así: predicando el apóstol Pedro, hablando de Cristo que murió y resucitó, les está hablando a los judíos y les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, o quiero que sepan hoy todos los judíos, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Grábese esto. Humanamente hablando, los judíos acababan de ser los instrumentos intelectuales para matar a Cristo. ¿Me entendió? Los judíos habían actuado y por causa de su acción murió Cristo. Nosotros sabemos que fue por los pecados de toda la humanidad, pero ellos fueron los instrumentos que hicieron posible que Cristo muriera. A donde yo les estoy invitando es a que descubran este punto, que ahí está el apóstol Pedro predicando la palabra de Dios. Y les está predicando a los judíos que humanamente hablando acababan de matar a Cristo. Según ellos, habían acabado con un enemigo de ellos, alguien que enseñaba otra cosa a lo que ellos creían y enseñaban, porque el Señor los reprendía por lo que hacían. Él los reprendía y por lo tanto no lo querían, por eso lo rechazaron. Y aquí vemos que cuando los judíos pensaban que habían acabado con Jesús, a quien nosotros conocemos como el Cristo, cuando ellos habían matado a Jesús y que se habían deshecho de él, viene Pedro inspirado por el Espíritu Santo y les dice: ese Jesús que ustedes llevaron a la cruz, ese Jesús a quien ustedes mataron, ahora viene a ser la cabeza de la humanidad. Se levantó de entre los muertos, resucitó. En otras palabras, según ustedes lo mataron, pero no está muerto, está vivo. No lo pueden ver, pero está vivo, y en estos momentos dice, está en la misma gloria de Dios y Él tiene el control de todo. Imagínense en ese momento Pedro predicando aquello, cuando los judíos estaban muy tranquilos que habían matado a Jesús, un enemigo para ellos en cuanto a su religión, pensando que habían acabado con él. Y de pronto el apóstol Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, les dice: ustedes piensan que acabaron con Jesús, más vale que sepan que Jesús está vivo y que Jesús tiene todo en control, que Jesús es el amo y Señor de todo. Imagínense, estaba la predicación del apóstol Pedro, estaba la unción del Espíritu Santo. Cuando alguien predica bajo la unción del Espíritu Santo, nadie puede decir nada, nadie puede oponerse a nada. Simplemente está escuchando y está siendo golpeado por el Espíritu Santo allá en sus sentimientos, allá en su alma, le está atormentando la palabra de Dios. De manera que Pedro comienza a decir: a este Jesús que ustedes crucificaron, de parte de Dios es el Señor de todos. Ese es el Mesías que ustedes esperaban. Dios le ha hecho Señor y Cristo. De parte de Dios ahora es el Señor de todo y es el Mesías que ustedes estaban esperando.
Ahora, hermanos, aquí es donde quiero que ponga atención lo que Dios sabe hacer. Y ahí precisamente yo invito a los predicadores de este lugar a que pidan la revelación de esa porción de la Escritura, porque cuando usted recibe la revelación de parte de Dios y obra bajo la unción del Espíritu Santo, usted está haciendo lo que debe hacer, usted siente la presencia de Dios, usted siente la libertad, pero el resto de la gente está temblando porque está sintiendo los efectos de la presencia del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Una vez más, recuerde esto. Ahí estaba una multitud de judíos, los cuales se habían reunido porque acuérdese que el Espíritu Santo se había derramado, y ahí estaban aquellos judíos y ahí estaba el apóstol Pedro predicando. De manera que dice: a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire lo que dice el verso 37. Al oír esto, se compungieron o sintieron dolor en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, se sintieron culpables, sintieron que ahora se iban a meter en problemas, porque al Jesús que ellos creían que habían matado, resulta que estaba vivo. Y dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse, que les duela el corazón de haber hecho aquello. Arrepiéntanse y bautícese cada uno invocando el nombre de Jesucristo. Arrepiéntanse cada uno y bautícese invocando el nombre de Jesucristo. Oiga, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero yo quiero que usted lea el verso 40. Mire lo que dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Estamos entendiendo ahí? Si no, se lo voy a explicar. Aquellos judíos le habían dado muerte, hablando humanamente, a Cristo Jesús, porque les era estorbo, porque los reprendía y les llamaba la atención, y ellos supuestamente se deshicieron del Señor. En la predicación, el Espíritu Santo mueve al apóstol Pedro y le hace hablarle a los judíos y decirles: ese Jesús que ustedes mataron, déjenme decirles, está vivo y es Señor, tiene toda autoridad, como diciendo, a ver qué es lo que van a hacer ahora, como diciendo: ustedes fueron contra él y lo torturaron y lo mataron, pero ahora resulta que se levantó de entre los muertos, que está vivo, como diciéndoles: ¿qué van a hacer? ¿O qué ir a hacer con ustedes? Porque ahora Él es el Señor, Él es el que tiene todo en control. Y al final, hermanos, quiero que ponga atención el verso 40, que posiblemente mucha gente no le entienda, pero ahí está diciendo algo muy especial, no el apóstol Pedro, sino el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. ¿Qué está diciendo, hermano Rodríguez, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro? Oiga esto: está hablando a aquellos que estaban recibiendo la palabra de Dios, estaba hablando con aquellos que estaban preguntando que qué podían hacer para no estar con aquel dolor de haber ido en contra de Cristo.
Y me llama la atención lo que les dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Grábese esto. Y eso lo dijo hace más de 2000 años. Sean salvos de esta perversa generación. ¿Qué quiere decir? Aléjense, apártense, salgan, huyan de esta generación perversa, de este mundo malo, de este mundo pecador. Salgan, huyan cuanto antes. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo maldición, porque este mundo está bajo la ira de Dios. Muchas veces no entendemos la palabra de Dios y por eso los cristianos nos confiamos, por eso los líderes nos confiamos y pensamos que vamos a estar todo el tiempo así, muy tranquilos. No, hermanos, debemos de darnos cuenta que el día que el Señor nos llama para servirle, tenemos que salir huyendo de ese mundo en el cual estábamos atrapados, el mundo que nos tenía encerrados, que nos tenía controlados, y de pronto pudimos nosotros salir huyendo. Por eso el apóstol Pedro, grábese esto, les dice, como están titubeando, como están preguntando, como están indecisos, el apóstol Pedro les dice: sean salvos, sálvense, apártense, huyan, aléjense de esta generación o de este mundo perverso. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo, a través de los apóstoles, y cuántas veces Cristo también nos exhorta a no conformarnos con el mundo? Y eso nos lo pueden estar predicando cada día en la iglesia, eso lo podemos estar leyendo en la Escritura, pero puede ser que no tengamos la revelación. Hermano, hermana, vea ese verso 40 y hay una revelación gloriosa donde el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pedro, les dice a aquellos que lograban entender algo de la palabra de Dios, porque estaban entendiendo la palabra de Dios, porque estaban siendo escogidos para escuchar la palabra de Dios. Usted y yo, mi hermano, mi hermana, ya fuimos escogidos de Dios. Ya estamos aquí sirviendo a Dios, pero muchas veces no estamos viendo el mundo como lo que es, sino que estamos viendo el mundo como un lugar o un reino donde nosotros podemos vivir y compartir, y que a veces pensamos que vamos a estar viviendo aquí por siempre. No, hermanos, la palabra de Dios nos revela a nosotros que nosotros somos peregrinos, somos extranjeros. Un peregrino es una persona que va de paso. Un peregrino es una persona que no puede estar en ese lugar, sino que tiene que pasar. Nosotros, mi hermano, mi hermana, tenemos dos cosas delante de nosotros. Un día usted se muere y tiene que dejar este mundo. Usted no es eterno, usted no es eterna, hermano, hermana. Un día de estos usted se muere y se va de aquí. Y para eso hay que estar bien con Dios, porque de otra manera perdemos. Un día de estos viene Cristo y nos vamos a tener que ir de aquí, pero no podemos familiarizarnos con el mundo. No podemos amoldarnos con el mundo. Eso lo dice el Espíritu Santo por allá en Romanos capítulo 12, que no debemos conformarnos a la vida de este mundo, porque nosotros no somos del mundo. Cristo dijo: ustedes eran del mundo, pero mi Padre me los dio a mí. Ahora yo soy dueño de ustedes. Ustedes no le pertenecen al mundo. El mundo no les ama, dijo Cristo. El mundo no les ama a ustedes, el mundo los aborrece, porque el mundo ya nos perdió.
hace 48 años que el mundo me perdió la huella, ya no le di mi vida al mundo. Hace 48 años que Satanás perdió el poder sobre mi vida, ya no pudo controlarla. Hace 48 años que el pecado perdió conmigo su poder, porque ahora el Espíritu Santo es el que obra a través de mí. Por lo tanto, ni el mundo, ni el diablo, ni el pecado nos aman. No podemos nosotros familiarizarnos con el mundo y estar muy tranquilos. ¿Entendemos, hermanos? Yo les he predicado de Éxodo capítulo 12. ¿Se acuerdan cuando el Señor sacó a Israel de Egipto? Él fue muy claro y les dijo: quiero que se vistan como que van de salida. Póngase sus ropas, cíñase bien su bata, porque eran batas largas. Cíñase bien la bata, porque la bata floja te hace que tropieces. Cíñete bien, ponte un cinto bien ajustado en tu bata. Ponte tu calzado en tus pies, el mejor calzado, no el más lujoso, sino el que te aguante más tiempo. Ponte tu sombrero, toma tu bastón, porque comiéndote el cordero sales de camino. O sea, había que comerse el cordero, la Pascua judía. Había que comerse el cordero y salir. Y esto es similar, esto es semejante al día que tú crees en Cristo. El día que tú crees en Cristo, ese día comes el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque eso es similar a la fe, corresponde a la fe. Tú crees en Cristo, comes de Cristo. Ya Cristo viene a tu vida y sacia tu sed espiritual. Por lo tanto, cuando Cristo viene a nosotros, comemos el cordero. Y como les dijo el Señor allá en Éxodo capítulo 12, cómanse el cordero, estén ya vestidos, porque terminando de comer el cordero y a la tierra prometida, a Canaán, salen de Egipto, salen del mundo, salen del lugar que los tenía esclavizados y ahora se van hasta la tierra prometida. ¿Entendemos, hermanos? ¿Entendemos, hermanas? Salimos ya del mundo y estamos en proceso para entrar a la gloria de Dios y ya salir de este mundo. Pero no nos va a atrapar más el mundo, no nos va a atrapar más el diablo, no nos va a atrapar más el pecado, porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Entonces, grábese eso. ¿De qué estamos hablando hoy? ¿Cómo le dije que se titula el mensaje de hoy? Estamos viviendo los últimos días. No espere los últimos días. Desde que Cristo empezó en su ministerio, desde que Cristo se reveló hablando del reino de Dios, desde ahí comenzó. Ya desde entonces, los últimos días. O sea, hemos estado viviendo los últimos días desde que Cristo apareció públicamente. Los últimos días no están por venir. Los últimos días los hemos estado viviendo desde hace más de 2000 años. ¡Qué tremendo! Por eso le hice hincapié, por eso le señalé lo que dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro a los judíos. Cuando medio entendieron la invitación de Dios a recibir a Cristo, les dijo: sean salvos de esta perversa generación. Mire cómo Dios mira al mundo que no le conoce. Allá en Juan capítulo 3 versículo 16, no lo abra, luego lo checa, o si puede anotarlo, anótelo. Pero allá en Juan capítulo 3, del verso 16 en adelante, nos habla acerca de creer en Cristo.
y que si nosotros creemos en Cristo somos salvos. ¿Estamos entendiendo? Dice, el que cree en Cristo no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, nosotros, mientras que no venimos al conocimiento de Cristo, estamos en estado de condenación. Por eso es muy importante no confiarnos, meternos a fondo en las cosas de Dios, porque vamos a estarnos arriesgando a volvernos al mundo otra vez. Yo les he puesto un ejemplo a los hermanos y se los voy a poner a los jóvenes. Si en este momento viéramos que esa puerta está queriéndose abrir y escuchamos golpes de aquel lado, y de pronto alguien grita, cuidado porque se metió un oso allá a la iglesia. Y todos ustedes saben que estamos aquí en Los Ángeles, California, y que aquí enseguida, a unos 15 minutos, tenemos la montaña. Aquí estas montañas de Azusa, ahí hay muchos osos. Se puede venir un oso aquí fácilmente y alguien puede decir, cuidado porque un oso se está queriendo meter a la iglesia. Y de pronto vemos que se abre la puerta y aparece el oso, esos osos grises grandotes. ¿Qué haría usted? No, yo sé lo que haría. Empezaría a correr. Y usted, hermano Rodríguez, pues también. Ahora la pregunta es, ¿dónde le gustaría ir? ¿Atrás de todos? ¿O en medio al menos? ¿O adelante? ¿Dónde le gustaría ir, Juanito? Adelante, dice, yo no me quedo ni atrás ni en medio, más seguro allá adelante. Entonces, hermanos, escúcheme bien. Dios nos rescató del mundo. Dios nos rescató de Satanás. Dios nos rescató del pecado. Y si nosotros salimos y vamos muy tranquilos donde sea, es que no conoce al oso. Es que no sabe que el oso es terrible y se lo puede devorar. Y ahí va confiado, y por ir tan confiado, en cualquier momento se puede quedar, porque se siente familiarizado con ello. Nosotros vivimos un tiempo en la ciudad de Mission, Texas. Mission, Texas está a escasos 15 minutos de la frontera, de la línea. Ahí está México enseguida, ahí está Reynosa, Tamaulipas, a 15 minutos de ahí. Y yo ahí busco guatemaltecos, ahí busco salvadoreños, ahí busco, no hay nadie. Todos ellos cruzan la línea y se van hasta por allá, hasta muchos estados, pero allá muy adentro, muy lejos. ¿Por qué no se quedan ahí? Porque tienen miedo que en cualquier momento los saquen. Están muy a la entrada, están muy a la orilla y no se quedan ahí. Se van lo más profundo por allá y es muy difícil que de allá los traigan inmediatamente. ¿Me explico o no me explico? Entonces, desde que entramos en el reino de los cielos, a profundizarnos, a meternos en las cosas de Dios a fondo, porque si no vamos a peligrar a volver en cualquier momento al mundo terrible de donde nosotros salimos un día. Gloria a Dios. Ahora venga conmigo y vea lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15 en adelante. Una vez más, hermano, hermana, mi obligación es hacerle ver que usted no se tiene que confiar. Si yo no le aclaro esto, a mí Dios me va a llamar la atención. Y yo prefiero que si usted no hace lo que dice el Señor, usted tenga que enfrentarse delante de Dios, pero yo no me voy a enfrentar delante de Dios.
Yo no voy a responder por usted, voy a responder por mí hablándole la palabra de Dios. Yo libro mi responsabilidad. Si usted se quiere entretener, si usted no quiere creer, si a usted le parece que es muy exagerado, muy fanático, es asunto suyo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 en adelante. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así como Cristo es apartado del mundo del pecado y de las cosas de este mundo, así también nosotros debemos apartarnos en todas las áreas posibles. Verso 16. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Verso 17. Y si invocan por Padre o si llaman Padre a Dios, fíjese bien, deben de conducirse en temor todo el tiempo de su peregrinación. ¿Qué quiere decir la palabra peregrinación? Es un peregrino, una persona que nunca se establece, una persona que nunca para, una persona que va caminando siempre y no tiene un lugar fijo en esta tierra. Deben de ser santos, deben de ser apartados, deben de ser consagrados al Señor y vayan caminando, no se entretengan, no se queden. Este mundo no es para ustedes. Hace muchos años cantábamos un canto que decía: el mundo no puede ser mi hogar, no puede ser el mundo mi hogar, yo de pasada voy. ¿Entendemos, hermanos? Mire lo que dice aquí. Una cosa, Cristo es santo, Él los llamó, sean ustedes santos. Cristo es consagrado, sean ustedes consagrados. Y vivan ese tipo de vida mientras que pasan por este mundo. No se entretengan, no añoren las cosas que hacían antes, porque muchas veces Satanás puede trabajar en tu mente y te puede hacer sentir como que te estás quejando, que por qué ahora no puedes hacer esto y por qué no puedes hacer aquello. No puedes tener las dos cosas. Cristo dijo: no puedes servir a dos señores, porque a uno de ellos le vas a quedar mal. Ya le serviste al mundo, ya viviste en el mundo. Y yo les quiero dar un ejemplo y les quiero invitar a los jóvenes a que pongan atención. Miren, hijos, todos ustedes que no han tenido experiencias con el mal de este mundo, con el pecado de este mundo, muy pronto Satanás les va a empezar a invitar, Satanás les va a empezar a decir: ¿y tú por qué no participas? Si tus amiguitos son libres, ellos participan, ¿tú por qué no? Y de pronto, si tú pones atención, entonces vas a empezar a rebelarte a tus padres, vas a empezar a salirte a escondidas, pero te vas a perder. No tienes necesidad de experimentar las cosas que experimentamos nosotros los padres. ¿Para qué? Si ya te apartó el Señor, ya estás en sus manos, ya no tienes tú ningún peligro con el mundo, porque el poder de Dios está contigo. ¿Para qué nos vamos a arriesgar? Y yo les digo, hermanos, hermanas, no perdamos el tiempo. Ni espere usted que alguien ande detrás de usted. Oiga lo que yo le digo. Yo no necesito que ninguno de ustedes me cuide. Yo no necesito que mi mujer me cuide. Yo tengo una responsabilidad con Dios. Yo sé lo que a mí me conviene y lo que no me conviene. Yo sé lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y me voy por aquí, salgo por allá y me meto más allá. Y déjeme decirle, no me preocupa. Y vengo acá a exhortarle a que busque las cosas de Dios, porque así debe de ser. Y lo voy a decir claro en este momento. En este momento estoy trabajando en la ciudad de Dallas, Texas y Fort Worth, Texas.
Y allá en esas ciudades me levantaron falsos testimonios y dijeron que yo vivía con 2 o 3 mujeres a la vez, que yo había ofendido al Señor, que yo me había ido al mundo. Y yo nada más les digo abiertamente, ahí estoy trabajando en la ciudad de Dallas, Texas y Fort Worth, Texas. Si alguien tiene algo que echarme en cara, que se pare y me quite la máscara y me avergüence. Pero déjeme decirle, voy a estar ahí y voy a hacer trabajo para el Señor. No tengo nada que esconder y todavía les puedo decir a todos que busquen de Dios y se aparten del mal, porque eso es lo que pide el Señor. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Mire lo que dice aquí en el verso 17, primera de Pedro capítulo 1 versículo 17. Y si invocan por Padre, si llaman Padre a Dios, dice, manténganse en temor de Dios todo el tiempo de su peregrinación. Todo lo que tarden en cruzar por este mundo, manténganse con temor a Dios. Van de paso por este mundo, que no los atrape el mundo. Van de paso por este mundo, que no vayan a tener un tropiezo en este mundo. Ojalá que me estén entendiendo. No debemos tropezarnos con este mundo, porque no vamos a quedarnos aquí. Vamos de paso solamente. Y dice el Espíritu Santo que si nos mantenemos santificándonos para Dios, no vamos a tener ningún problema. Verso 18. Sabiendo, o sea, tienes que estar consciente, sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Qué tremendo. Dice, por causa del pecado de Adán y Eva, heredamos una naturaleza pecaminosa. Porque Adán y Eva obedecieron a Satanás, se quedaron cautivos de Satanás. Y nosotros, por ser hijos de ellos, nacimos en esclavitud. Nacimos como esclavos de Satanás y Satanás nos tenía controlados. Pero un día Dios le habló a Satanás que soltara a tu papá, que soltara a tu mamá, y Satanás no tuvo otra cosa más que soltarlos. Y ahora tú ya no eres esclavo de Satanás, ya naciste en la libertad de Cristo Jesús. Ahora tenemos nosotros esa libertad divina. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Por eso dice ahí, condúzcanse en santa manera de vivir mientras que pasan por esa peregrinación, mientras que pasan por este mundo, porque ustedes no se van a quedar ahí para siempre. Ustedes van de paso y van a estar con Dios por toda la eternidad. Dice, ustedes recibieron de sus padres como herencia una vana manera de vivir, una vida que no agradaba a Dios. Y dice, y ustedes recibieron de sus padres una vana manera de vivir. De allí fueron rescatados, no con plata, no con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí en el verso 19, ¿de quién está hablando muy específicamente? En el verso 19, ¿de quién está hablando la Sagrada Escritura? De Cristo Jesús. Grábese eso. En el verso 19 está hablando la Sagrada Escritura de Cristo Jesús. Ahora mire lo que dice el verso 20. Ponga mucha atención. Ya destinado, hablando de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, oiga, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué quiere decir la palabra manifestado? Quiere decir se mostró, quiere decir se dejó ver, quiere decir apareció. Entonces, hablando de Cristo, dice,
pero manifestado en estos postreros tiempos. ¿Qué quiere decir? Que la aparición de Cristo Jesús, desde que apareció allá para ser bautizado por Juan el Bautista, que fue el principio de su aparición pública, desde su aparición estaba marcando los últimos días. ¿Qué dice ahí en el verso 20? A ver, hija, léamelo por favor. Oiga, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Oiga, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Oiga, Cristo se manifestó y ahí comenzaron los últimos tiempos, los postreros tiempos. ¿Por qué le estoy haciendo énfasis en esto? Porque nosotros de pronto leemos en la Biblia que habla de los últimos días y como que nos sentimos bien que eso es para el futuro, para ya en muchos años. No, hermano, los últimos días los estamos viviendo desde que Cristo apareció. Ahí dice, manifestado en los postreros días, manifestado en los últimos días. Por lo tanto, no esperemos los últimos días para santificarnos, para apartarnos. No pensemos que nos falta mucho tiempo. Estamos viviendo tiempo extra. Abra los ojos, dése cuenta que desde que Cristo vino, murió y resucitó, desde ese momento se esperaba que en cualquier instante cambiaran las cosas y se acabara todo y ya Dios hiciera juicio a este mundo y recogiera a su pueblo. Desde entonces, alguien dice, hermano Rodríguez, ¿y por qué no ha sucedido? También hay respuesta para eso. Dice la palabra de Dios, no ha sucedido porque está esperando que todos ustedes se arrepientan para que puedan ser salvos. Si no ha venido el Señor, hay que darle gracias. Señor, no viniste todavía, pues me has dado tiempo para que en esta noche caiga de rodillas, me arrepienta y busque, Señor, tu rostro con todo mi corazón. Bendito el nombre poderoso del Señor. Venga conmigo a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Ponga mucha atención. Y una vez más, no mire los últimos días como un tiempo por venir. Es un tiempo que ya estamos viviendo desde hace más de 2000 años. Ya lo tenemos, Hebreos capítulo 1, versículo 1. En mi Biblia dice, antes de empezar a leer, Dios ha hablado por su Hijo. O sea, Dios en forma humana hablando, Dios en forma de hombre hablando. Y dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o a los israelitas antiguos por los profetas, mire lo que dice el verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando dice nos ha hablado, es tiempo pasado. Ahí estaba el escritor de la carta a los Hebreos, escribiendo mucho tiempo después de que Cristo había muerto y había resucitado. Y dice el escritor de la carta a los Hebreos, Dios nos ha hablado en estos últimos días por medio de su Hijo. O sea, cuando Cristo comenzó a hablar, era el mismo Dios hablando en la persona de Jesús. Era el mismo Dios hecho hombre hablándonos, y ahí ya estaba empezando el último tiempo. Desde que Cristo comenzó a hablar, desde que Cristo comenzó a aparecer públicamente, ya estaban contando los últimos días. Imagínense nada más lo que nos estamos arriesgando, que de pronto nos conformemos, leamos que diga en los últimos días, sí es cuando ya vaya a venir Cristo.
¿Y cuándo va a venir Cristo? Ah, pues en cualquier momento, pues claro. Entonces debemos estar conscientes que los últimos días están ya entre nosotros desde hace más de 2000 años y que debemos de prepararnos, debemos apresurarnos y debemos estar siempre pendientes de las cosas espirituales. Ojalá que me esté entendiendo. Le voy a invitar, qué rápido se va el tiempo, le voy a invitar a que se ponga de pie. Ya escuchamos suficiente para darnos cuenta que no tenemos que estar esperando los últimos días. Los últimos días ya los hemos estado viviendo desde que Cristo apareció públicamente. Los últimos tiempos no están por venir. Los últimos tiempos hace ya más de 2000 años que los estamos viviendo y debemos estar preparados.